Hay cosas que no tienen explicación, como las 8 coincidencias que podrás ver a continuación. La verdad es que son realmente sorprendentes y algunas hasta se antojan imposibles, así que mejor pasemos directamente a la lista. Número 1. No sé cómo lo veas tú, pero Violet Jessop puede ser considerada la mujer con mejor suerte en el mundo o quizás la de peor suerte. En su trabajo de azafata y enfermera iba a bordo del HMS Olympic, cuando este chocó con el HMS Hawke y se hundió, pero ella sobrevivió. Hasta aquí todo normal. Pasaron algunos años y esta vez iba a bordo del HMHS Britannic, y de repente que el barco golpeó una mina en el mar, por lo que también termina en hundimiento. Pero esta vez Violet volvió a sobrevivir. Qué coincidencia, ¿no? Por si los dos anteriores fueran poca cosa, ella también iba a bordo del RMS Titanic, cuando se estrelló con el famoso iceberg que hundió al inundible. Y adivina qué. Sí, otra vez sobrevivió. Yo no sé si de verdad tenía tan buena suerte para no morir, o realmente era la de la mala suerte, que barco al que se subía, barco que se hundía, o más bien las dos. Vaya que su apodo de señorita inundible con el cual la conocieron a partir de ese momento se lo ganó a pulso. Número 2. Uno de los atentados más famosos de la historia fue el que sufrió el entonces presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, el 14 de abril de 1865 mientras se encontraba en el Teatro Ford de Washington DC, cuando un tal John Wilkes Booth apretó el gatillo y le quitó la vida. Pero la situación se pone interesante cuando te enteras que unos meses antes de este trágico evento, Robert Todd, primogénito del matrimonio Lincoln, se encontraba en la estación de Jersey City, en Nueva Jersey, para tomar un tren hacia Washington DC. Robert Todd Lincoln estaba formado en el andén, el lugar estaba atestado de viajeros impacientes y esto empeoró cuando el tren efectuó un movimiento para desplazarse unos metros más adelante. Total que entre empujón y empujón Robert resbala hacia las vías. En el momento que veía que se caía hacia la vía y al mismo tiempo el tren se movía, sintió que lo agarraron fuertemente de su abrigo y tiraron de él hacia arriba. Acababan de salvarlo de perecer aplastado. Al instante se dio cuenta de que el rostro de su salvador le era muy familiar. Se trataba del por entonces conocidísimo actor de teatro Edwin Booth, una de las primeras figuras de la escena y famoso por sus perfectas interpretaciones de las obras de Shakespeare. Casualmente Edwin era el hermano mayor de John Wilkes Booth, el hombre que meses después apretaría el gatillo y acabaría con la vida de Abraham Lincoln. Número 3. Como sabes, el 4 de julio es el día en que Estados Unidos conmemora la firma de la Declaración de Independencia que tuvo lugar en 1776. Asimismo, esta fecha encierra algunas situaciones bastante irónicas para la historia. John Adams, uno de los padres fundadores de aquel país y segundo presidente del mismo, murió el 4 de julio de 1826, 50 años después de que Estados Unidos naciera como país. Justo antes de que Adams muriera alcanzó a decir, pero Thomas Jefferson sobrevive, porque el plan fue de que Jefferson tomara la presidencia después de que Adams lo hiciera. Lo increíble es que sin que nadie lo supiera, Jefferson había muerto algunas horas antes. Así que 2 de los primeros 3 presidentes murieron el mismo día. Pero la cosa no termina aquí, porque sucede que James Monroe, quinto presidente norteamericano, también murió un 4 de julio, 5 años después de que lo hicieran Adams y Jefferson. Número 4. Después de que se suicidó su hermana, un hombre prometió que se vengaría de Harry Sealand, quien había sido el pretendiente de su hermana y quien por cierto le había roto el corazón, orillándola a que se quitara la vida. Un día el hermano de la ya fallecida se llenó de valor, tomó su arma y se dirigió a donde se encontraba Sealand. Tan pronto como lo vio le disparó y Harry cayó al suelo. Inmediatamente el agresor se suicidó con la misma arma. De lo que ya no se cercioró el hermano antes de dispararse es que Harry no había sido impactado por la bala, sino que ésta se había incrustado en un árbol, y así fue como Sealand se salvó. 3 años después, Harry estaba haciendo algunas modificaciones en su jardín, y un árbol a su parecer estorbaba mucho, entonces introdujo dinamita para volarlo. Dicho sea de paso, ese era el árbol donde la bala se había incrustado, entonces al momento de la explosión la bala salió disparada e impactó a Harry, y murió al instante. Número 5. Imagina que tú y algunos más intentan deshacerse de un alto cargo de la oposición y fallan en el intento. En eso que te va a salvar a maldecir y ahogar tu coraje con alcohol por no haber podido acabar con la vida de tu víctima. Y cuando sales del bar te lo encuentras otra vez subido en el coche.
Sorprendido y medio ebrio, pero aún con el enojo entre las manos, le pegas un tiro a él y a su esposa, sin saber que acabas de dar comienzo a la Primera Guerra Mundial. La parte curiosa viene donde el coche tenía una placa de licencia vehicular que decía AIII 118. Y curiosamente dicha guerra terminó con el armisticio firmado el 11 de noviembre de 1918, es decir, el 11 del 18. Número 6. Transcurría la Primera Guerra Mundial y la situación estaba que arde. Entonces los británicos transformaron el barco de pasajeros RMS Carmania en un barco de guerra, y después lo disfrazaron como el barco de guerra alemán SMS Trafalgar, para evitar el fuego enemigo. Pero mira nada más lo que son las ironías de la vida. Adivina a qué embarcación hundió el barco británico disfrazado el 14 de septiembre de 1914. Exacto, hundió al verdadero SMS Trafalgar, que por si fuera poco los alemanes habían disfrazado como el propio RMS Carmania para que pareciera un barco de pasajeros. Número 7. A 80 años de su finalización, la presa Hoover todavía se considera una maravilla de la ingeniería. Alrededor de 100 personas murieron durante la construcción de la represa. Tal vez más o tal vez menos, todo depende de si cuentas solo las muertes durante la construcción o si también incluyes las muertes relacionadas, como por ejemplo las que sucedieron en los campamentos de trabajadores. Pasando al hecho curioso, sucede que la primera tragedia en la construcción de esta presa ocurrió cuando un inspector federal llamado J.G. Terney cayó al río Colorado y se ahogó mientras observaba el sitio de la represa en 1922. Después del inspector fueron varios los que fallecieron. Sin embargo, la última muerte en el proyecto La Presa Hoover se produjo 13 años después del primer incidente. Y mira nada más que fue justamente Patrick Terney, hijo del primer muerto del proyecto, quien cayó de una torre de entrada y se ahogó. Número 8. Entre 1861 y 1878, el marsellés Henry Train se batió a duelo 4 veces con algunos hombres. De las 4 veces, las 4 ganó. Pero no es porque fuera un tirador del otro mundo ni nada parecido, sino que aquellos 4 duelos estaban unidos por una circunstancia especial que era prácticamente imposible que sucediera. Según lo confirmaron los testigos, en aquellos duelos ni siquiera fue necesario disparar una sola bala, porque todos los hombres vencidos por Train habían muerto súbitamente por causas naturales justo en el momento del duelo. Para 1878, Henry se iba a batir de nuevo en un duelo. De hecho, ya nadie le sorprendía que el oponente muriera igual que los 4 anteriores. Finalmente llegó el día de la disputa y para continuar la racha, antes de que nadie desenfundara, uno de los dos cayó al piso. Curiosamente, el que murió esta vez súbita y naturalmente fue Henry Train. Con esta última coincidencia me despido, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.